Ahí sí. Ok. Cuéntame un poquito cómo es la historia todo esto de la radio, de las organizaciones juveniles y cómo se organiza también esta radio, cómo llega a organizarse la radio. Bueno, muy gentil por la entrevista. Mi nombre es Luis Berla, soy actual director de prensa aquí en la radio y un poco ubicándonos en contexto de los orígenes de la asociación en primera instancia y seguidamente pues el medio de comunicación. La Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura nace pues a raíz de un conflicto por la lucha por cuidar el agua. Nosotros acá en la comunidad de Ilumán Bajo, en la parroquia San Juan de Ilumán, tenemos una vertiente sagrada que se llama San Juan Poggio. Y como es de conocimiento nacional, siempre pues ha existido que se han querido acaparar todo el líquido, todo el agua. Entonces acá es una vertiente sagrada porque nuestros yachaks, nuestros médicos acá en la parroquia, utilizan ese espacio para sus ceremonias. Entonces esa fue una de las luchas y también para que el agua pues esté en su cauce normal y también para que para las futuras generaciones, en este caso viéndolo desde años atrás. Y en ese entonces pues querían concesionarle, o sea, en su totalidad para llevarse a San Antonio, a Ibarra, a Antonio Ante también querían llevárselo. Hay una concesión ya que ellos tienen, ya tienen llevándose ya el agua, o sea, pero para nosotros acá no querían dejar nada. Nuestras familias antes no teníamos aguas, todos asistíamos allá para suministrarnos de agua y también para el aseo de la ropa, o sea, como lavandería pública, por así decirlo. Entonces era un espacio fundamental y también porque en la parte de la vertiente para abajo existen muchos terrenos actualmente que están en manos de los mismos comuneros de aquí de Ilumán. Entonces actualmente eso también sirve como riego. Eso por una parte, y había un grupo en ese entonces, estoy hablando ya casi 28 años atrás, un grupo de estudiantes, o sea, los primeros jóvenes estudiantes que habían salido a los colegios de Otavalo, de otras ciudades. Entonces, fueron como decir las primeras personas letradas aquí en la parroquia, porque casi la mayoría éramos dedicados a la agricultura, al campo y la ganadería, actividades normales del campo. Entonces hubo un grupo de jóvenes indígenas, quichuas, hombres, mujeres, que como estaban en el colegio y empezaron a participar de las asambleas comunitarias, porque siempre todo se lo realizaba en asamblea y no había pues para tener ese contacto con las autoridades, con las diferentes instancias de Estado en ese entonces, o sea, se requería por lo menos redactar oficios, realizar documentos importantes para, o sea, dar a conocer el sentimiento que tenían todos los habitantes de la parroquia. Entonces, en ese hubo un conflicto así complicado, porque inclusive habían venido con la fuerza pública, hubo enfrentamientos así con gases lacrimógenos, pero, o sea, la gente estaba dispuesta a todo, pero a que no se lleven el agua. O sea, inclusive hasta ahora hay personas que tienen esas marcas, esas cicatrices de los perdigones, algunos lo tienen, inclusive hasta hoy, un ejemplo de un compañero que lo tiene en sus rodillas, otros en su brazo. Entonces eso era complicado, o sea, no queríamos en ese entonces llegar a ese espacio, pero todo esto que nos han contado a la actual generación, en este caso a la mía, nos ha servido mucho de ejemplo. Y los que vivieron eso en carne propia son los que ahorita nos están liderando. Ya, entonces, eso como una parte inicial de la creación de la asociación, ¿no? Mis superiores a mí
o sea, ellos tienen mayor información en detalle al respecto. Entonces, este grupo de estudiantes fue congregando a más jóvenes, y llegaron pues casi, si mi memoria no me falla, a tener pues más de 100 jóvenes, 120 jóvenes. Claro, o sea, cada uno brindaba su espacio, ¿no? No era, o sea, una organización así. Pero después ya de a poco los jóvenes de ese entonces fueron involucrándose mucho en las actividades comunitarias, organizaban muchos eventos, inclusive la actual casa comunal de aquí de Ilumambajo es dada por la asociación a la comunidad, porque la comunidad no tenía casa comunal donde hacer las asambleas, y en ese entonces los jóvenes con sus conocimientos, presentando proyectos, cosas por el estilo, compraron esta casa y lo donaron a la comunidad. Entonces, los jóvenes ya de a poco empezaron ya desde esa lucha a tener ya espacios y ser reconocidos a nivel de la provincia. Entonces ya participaban en asambleas ya provinciales, por ejemplo, ya había una organización que se llama hasta ahora, ¿no? Es la Chijaltafisi, la Federación Indígena y Campesina de Imbabura. Entonces, a ese espacio los compañeros de aquí de la dirigencia de la asociación, ya legalmente constituida, ya con los documentos en regla, ya empezó a participar en todas las asambleas, y ya usted sabe que ya para para designar a los líderes comunitarios se hacen asambleas y en diferentes comunidades. Entonces, esta organización provincial elegía pues autoridades, y en una oportunidad mi compañera actual directora de la radio, la ingeniera Carmen Yamberla, ella es mocionada desde la organización de aquí de la asociación de los jóvenes para que sea candidata en esta organización ya a nivel provincial. Es una organización bien reconocida. Entonces ahí es que ya la compañera, por toda la experiencia ya comunitaria, la experiencia de estar en otras comunidades también, la lleva a ser presidenta de la Federación de Indígenas de la provincia de Imbabura. O sea, ya de un espacio pequeñito aquí, de la asociación, digamos, parroquial, ya eso sirvió de impulso para ya llevar adelante ya a todas las comunidades indígenas de acá de la provincia. Entonces, mi compañera ya en ese proceso, en ese trabajo, ya un poco empezó pues ya a incluir todo lo que es el aspecto con los jóvenes, del trabajo ya con los líderes comunitarios. Y usted sabe que en ese entonces, inclusive hasta hoy, ¿no? Las organizaciones siempre han tenido apoyos de ONGs desde muchos años atrás. Entonces, justo mi compañera ya trabajando ahí en su espacio, surge un proyecto de formar radios comunitarias a nivel de Latinoamérica, a través de CIESPAL. Entonces, CIESPAL plantea ese proyecto, esa iniciativa a la federación. Plantea para montar aquí en Ecuador 2 radios comunitarias. Ellos tenían todos los equipos, o sea, ellos donaron los equipos. O sea, usted sabe, ¿no? Lo básico en una radio, ¿no? Una consola, no computador, perdón, un deck, 2 tocadiscos, pero nosotros creíamos que hacer radio era ya solo los equipos, ¿no? Entonces, ese aspecto, o sea, era más técnico, pero lo fundamental era que para tener, o sea, un espacio comunicacional teníamos que tener un espectro radioeléctrico, o sea, ya ir un poco conociendo, ¿no? Entonces, CIESPAL solo brindó los equipos para montarse una radio comunitaria. La federación lo asumió, pero usted sabe que siempre en las dirigencias, por no tener gente capacitada en las áreas, muchas veces se transforman en equipos que solo quedaron allí y no fueron trabajados. Entonces, y la compañera, en vista de que acá, como surgió de acá la compañera, ella
se dio cuenta de que esta asociación está constituida, hay apoyo, hay gente que desea trabajar en algo, entonces allí es cuando de la federación traslada acá a la asociación los equipos para empezar con la radio. Entonces, una vez que ya de la federación la traslada acá, ya mi compañero Gonzalo Díaz, quien fue director y fundador desde los inicios, él también, asume esto de sacar adelante un medio. O sea, ninguno de nuestros machis conocía qué es un medio de comunicación, qué es radio, cómo hacerlo. Pero toda la experiencia del haber tenido estas luchas desde lo de la vertiente de San Juan Poglio, hizo reflexionar de que tener un medio de comunicación y que nuestra voz sea pues escuchada significaba mucho, porque en ese entonces la prensa o las radios existentes a lo mejor no sacaban la información desde el punto de vista acá, ¿no? Actualmente viendo contrastar las fuentes y algo por el estilo, sino más bien la información solo salía a nivel de intereses ya de particulares, entonces más no de la gente que acá querían oponerse, que el derecho al agua querían, entonces no se trataba de eso. O sea, si nosotros analizamos actualmente lo del derecho del agua, nosotros en la vertiente ahí, o sea, todos los años la comunidad somos la que cuida, los que trabajamos ahí en las mingas, estamos en todo, pero a fácil las otras personas van y se llevan el agua, sin ni siquiera acá decir, bueno, de acá traemos el agua, o viene del Imbabura, ¿por qué no donamos árboles? Bueno, todo eso ya ha venido cambiando estos años. Entonces, el tratar de estar ya, hacer escuchar la voz de los jóvenes y en especial pues una voz en quichua, ¿no? En este caso quichua, jóvenes quichuas con identidad, con su propia cultura, porque todo eso hasta hoy rige pues nuestro quehacer comunicacional, unos objetivos que se basan en base a nuestra identidad, a nuestra cosmovisión. Entonces allí es cuando ya el compañero Gonzalo dice, bueno, ya tenemos los equipos, tenemos esta instalación, pero nos hace falta una antena, un transmisor y lo más fundamental, la frecuencia, el espectro radioeléctrico. Entonces, en la federación sabían eso, que no tienen esto. O sea, y allá no pusieron empeño, en pocas palabras, ¿no? Los dirigentes de educación o los dirigentes de comunicación, si es que lo existía, pero me parece que es el de educación. Entonces, no dieron seguimiento al proyecto que desde CIESPAL se apuntó, y acá en la asociación se hizo todo lo posible. Se hizo todo lo posible y ya empezamos con la comunidad, con la federación, la asociación, a adquirir una antena, la actual antena que tenemos, en ese tiempo en sucres. No tengo el costo ahorita, no recuerdo cuánto es, pero la mayor parte, o sea, de las tres partes, la comunidad, la federación y la asociación es quien puso más dinero para parar la antena, conjuntamente con la comunidad. Todos en Minga se paró esta antena. Claro, la paramos todos y allí es cuando ya se paró la antena, como CIESPAL nos dio el transmisor de 10 vatios, nomás chiquitito, para una radio local así. Entonces ya estaba la antena, ya teníamos la parte de los equipos y empezamos a salir al aire en ese entonces, pero como actualmente viéndolo como una radio pirata, casi un año y medio, si no estoy mal, a salir como una radio pirata porque no teníamos los documentos que avalicen que ya tienen esta frecuencia. Más bien salimos así, sí, y claro, ya podíamos escuchar en un receptor fuera en otros lugares. Entonces allí es cuando ya
como la radio, la comunidad, la federación y nosotros, o sea, ya lo empezamos a hacer funcionar, pero faltaba la parte legal, que era lo más complicado. Entonces, y en ese entonces, usted sabrá, el movimiento indígena, las organizaciones sociales tenían un peso bien importante a nivel nacional. Entonces, allí ya los primeros dirigentes a nivel nacional estaban ocupando espacios ya importantes a nivel de Estado. Entonces, allí es cuando ya la compañera Carmen, con sus contactos en Quito, también en ese entonces con el Congreso, con el Ejército Nacional, o sea, toda una gestión, ¿no? Un trámite largo. Es cuando ya la compañera Nina Pacari era diputada en ese entonces. Entonces ella tenía una influencia importante a nivel de Estado. Entonces, con la compañera, presentando el proyecto que nosotros teníamos, nos brindó una mano para poder tener un aval, ¿no? O sea, necesitábamos de un aval para poder adquirir la frecuencia. Y en ese entonces con Artel, ya usted sabe que los contactos son los que siempre permiten dar seguimiento a un proceso. Entonces salimos como radios piratas, después querían venir a confiscarnos los equipos, a llevarse, porque no éramos una radio ilegal en documentos, por denuncia de otras radios también, porque hay una radio que está saliendo en quichua con canciones de indígenas, y dónde está la parte legal. Entonces, ¿cómo será, no? Entonces, un montón de cosas. Y de ahí ya el compañero Gonzalo apuró en esa gestión, y en el año 2000 obtenemos ya la frecuencia de Conartelia. O sea, nos dicen, ustedes van a trabajar en esta frecuencia 96.7 en frecuencia modulada, y son una radio local, de alcance local nomás. Y teníamos con una expansión a 300 watts, ¿no? Como teníamos el transmisor solo de 10, trabajamos los primeros años con 10. Entonces, ya nos dieron eso, y teníamos que publicarlo en el diario, la nota de prensa. Y eso es lo chévere ver, ¿no? En el 2000 que sale ya una nota que hay una radio indígena, quichua, que empieza a laborar, ¿no? O sea, ya con documentos en regla, con papeles en mano. Y ya nadie no nos pudo decir nada. Más bien ya en el 2000 empezamos ya con una inauguración, ya a trabajar en lo que es el medio radial. Y aquí hay que destacar de que ninguno de los compañeros que estábamos trabajando percibíamos un sueldo. O sea, todo era, o sea, porque los compañeros jóvenes, ¿no? Jóvenes como cualquier joven que se entusiasma con un juguete, digamos, ¿no? En ese entonces, por así decirlo, porque técnicamente en los inicios, o sea, nada, ¿no? O sea, no, tampoco veníamos y locutábamos, sino más bien los primeros años fue un poco a trabajar con música. Y después, en vista de que sabíamos que el hacer radio no es venir y hablar y solo expresarnos, sino también hay que tener una manera adecuada de expresarse a las personas. El compañero Gonzalo tiene sus contactos con Corapi, con la coordinadora de radios, radios populares del Ecuador. Entonces ellos ya nos empiezan a dar capacitaciones continuas ya. Después de con Corape ya nos afiliamos a ALER, a la Asociación Latinoamericana de Radiodifusión. Entonces, ya con estas dos aliadas nosotros empezamos a tener más herramientas ya, más. Al principio era solo poquito música así, y salíamos pocas horas, porque no podíamos, o sea, no teníamos conocimientos. Pero después ya de a poco todos fuimos ya teniendo los cursos de capacitación en locución, en cómo tener los formatos radiofónicos para las entrevistas, cómo tener un noticiero. Entonces, ya con todas esas bases, desde el 2000, desde la inauguración empezamos el trabajo ya. Hasta
hasta el 2003, si no me equivoco, sí, 2003 puede ser, que primera vez, o sea, ingresa una publicidad. Pero muchos se preguntan si es una radio comunitaria, ¿cómo es que podía pautar publicidad? Ajá, ¿cómo es que podían pautar publicidad? Entonces, aquí hay un dato curioso, ¿no? De que allá en Quito al compañero Gonzalo le plantean, le dicen, hay para la radio comercial y para la radio comunitaria. Y le preguntan eso y el compañero Gonzalo dice comercial. O sea, y creo que ya era por esa visión de que los comunitarios, o sea, solo podían financiarse con proyectos o con ONGs, pero no con publicidad pagada. Entonces, mi compañero, si le dieron esa apertura de hacerlo una radio comercial, entonces la frecuencia que le otorgan a la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura es radio comercial, la categoría comercial. Pero todo el trabajo que hasta hoy venimos haciendo y lo seguiremos haciendo es comunitario. ¿Por qué? Porque la filosofía, los objetivos, la misión, la visión, todo es comunitario. Todo el trabajo que nosotros hacemos. Desde lo que es la parte de identidad, tradiciones, cultura y lo más fundamental, el idioma quichua. Entonces, por eso es que nos ha caracterizado el trabajo. Ya en el 2003, como le digo, nos ingresa un monto pequeño de dinero. ¿Y qué es lo que nosotros empezamos a hacer? A sabiendas de que ya los equipos siempre van a veces deteriorándose, con el dinero recaudado, lo primero que hicimos fue comprar una computadora. Lo primero, compramos una computadora y todo el mundo ahí feliz con una computadora, porque ya habíamos podido reunir para una computadora, porque todo el trabajo era así manual. Entonces, allí y la radio siempre ha estado trabajando de 4 a 10, de lunes a domingo, desde esos años que ya empezamos a tener la publicidad. Al principio era solo así horas esporádicas, no salíamos todas las 18 horas. Entonces, allí y de a poco ya fuimos teniendo publicidad y pudimos ya contratar nuestra primera secretaria ya para el trabajo aquí en la recepción de anuncios, de comunicados. Y como éramos y somos hasta hoy la única radio quichua bilingüe acá en la Sierra Norte, en Imbabura en especial, nos ha mantenido, a diferencia de otras radios, o sea, en un espacio que hemos ganado en las comunidades. Claro, en la parte urbana sí tenemos aceptación, pero la mayor parte está en las comunidades donde nos escuchan. Porque para la ciudad ya hay radios, ¿no? Hay medios que trabajan ya de su manera. Pero nosotros todo el trabajo lo enfocamos dirigido a las comunidades. Y por eso hasta hoy nosotros, hasta del 2000 al 2010, ya se concluyó los primeros 10 años de contrato con el Estado, ¿no? Que nos da la frecuencia. Entonces, del 2010 hasta el 2000, para el 2020 ya está renovado nuevamente, ya está renovado. Hasta el 2020 tenemos este espacio de seguir trabajando de esta manera. Y claro, la petición de la gente siempre ha sido de que ampliemos la frecuencia a nivel de la provincia. Pero usted sabe que con todo lo que hoy inclusive hay la ley de comunicación, o sea, hay muchos aspectos por cumplir también. Y como es un sector estratégico la parte de comunicación, no están pues facilitando ni ampliaciones ni radios nuevas para lo que es en la parte de donde ya están llenos, digamos, las frecuencias. Pero sí, lo bueno también es que ya otros pueblos, otras nacionalidades tienen sus frecuencias. Y por esa parte, o sea, nosotros también nos llena de satisfacción porque ya de a poco vamos, como quien dice, ganando espacios.
Y sí, y eso le digo, y nosotros no hemos trabajado así con sueldos ni con dinero así desde los inicios, todo ha sido Ya está aporte. así. No, ya no, ya, o sea, por todo lo que es ya las nuevas disposiciones, las nuevas leyes, la radio actualmente ya trabaja con 6 personas de planta, 6 personas ya afiliadas al IES, con todo lo que dispone el Ministerio de Relaciones Laborales. Estamos ya en ese proceso. Y los otros compañeros, porque actualmente somos 27 miembros de la asociación, somos 27. Y de los 27, 16 somos los que estamos activos trabajando en la radio. En la radio estamos trabajando, 6 de planta y los otros 10 son locutores que trabajan con su propia publicidad. Ellos traen su propia publicidad y de esa manera se autofinancian y nosotros en cambio acá ya por el trabajo que brindamos de lunes a viernes ya nos reconocen por el trabajo. Eso, compañero, más bien alguna pregunta, porque hay mucho que contar y a veces como que hay ese, ajá. Bueno, sí, me pareció muy interesante toda esta historia. Eh, ¿Cómo Radio Ilumán, cómo ver usted más que todo, don Luis, cómo ve esto de la ley de comunicación? ¿Cómo favorece, cómo cree que le favorece la radio, le perjudica la radio? ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, a mi criterio personal, pienso que la ley, como toda ley, siempre tiene sus aspectos positivos y negativos, pero a mi criterio tiene mayoritariamente mucho de relevancia positiva. ¿Por qué? Muchos aspectos que se han tomado en cuenta en esta ley han sido requerimientos, pedidos desde estos espacios de comunicación popular, comunitaria. Un poco me traslado más con lo que son las instancias de Corape, un ejemplo. Nosotros como siempre hemos estado ligados con ellos desde un principio. O sea, varios de los pedidos que la ley tiene ha sido una demanda de estas radios comunitarias. Por ejemplo, lo que es que el 5% se aplique de idioma ancestral. Para nosotros, o sea, es buenísimo, buenísimo. Porque, y vemos, ¿no? En la actualidad que varios medios ya están incursionando en tener espacios, claro, no durante toda la programación regular, pero ya espacios, programas pequeñitos en quichua. Entonces, eso como que eleva la autoestima también como pueblos y nacionalidades. Otro aspecto por lo de la producción nacional, o sea, nos aporta, y a todo mundo creo que nos llena esa iniciativa de crear algo propio acá en Ecuador. Entonces, igual acá nosotros tenemos nuestros músicos, nuestros artistas, que antes, o sea, no era valorado, ¿no? Ahora sabemos que el hacer un San Juanito, el hacer un Inti Raymi es producción nacional y que eso debe, por ley, ser difundido en los medios. Entonces, eso también nos llena mucha satisfacción, porque solo contarle la experiencia de que antes de la Radio Ilumán no había medios que pongan música propia de acá, del pueblo quichua. Entonces, con la Radio Ilumán ya el idioma, lo que es la cultura, la parte musical, se fue ya masificando ya. Y es bonito cuando ya lo aceptan al otro, ¿no? Lo van aceptando así de a poco. Eso y lo que es lo fundamental, ¿no? Esto del espectro. Eso creo que es un aspecto primordial, que ya se destine 34% de todo lo que es el pastel a las radios comunitarias y el 33 ya a los públicos y 33 a los privados. Entonces, para nosotros es muy positivo y por contarle de que ya con esta nueva normativa nosotros estamos ya en ese trabajo, en esa gestión de él, ya ser legales comunitarios, porque ya podemos pautar publicidad, ser legalmente comunitarios, porque
Eso le digo, Radio Lumán en todo nivel, en todo espacio, es identificado, conocido como radio comunitaria. Pero uno va a los papeles o en base de datos va y busca radio comunitaria Lumán, no lo encuentra. Pero sí lo encuentra y ya como radio comercial. Entonces, pero ¿cómo es eso? Entonces, antes había inclusive ese debate de cómo una radio comercial puede ser comunitaria, y eso nosotros lo hemos demostrado en el trabajo cotidiano. Y es justo a lo que también iba a irme, ¿no? O sea, yo cuando me planteé ese tema de investigación sobre las radios comunitarias, con la inclusión en radios comunitarias, el hecho de que yo encuentro Radio Lumán, me dicen, Radio Lumán es una radio comunitaria. Digo, ay, chévere, me voy con Radio Lumán. Cojo, llamo, me dicen que es una radio privada. Y yo me quedo así. A ver, ¿cómo es una? Me dicen, es una radio privada con fines comunitarios. Para mí me quedé en shock porque digo, si es una radio comunitaria, ¿cómo puede ser una radio privada? Se supone que las radios privadas son las que lucran. Entonces no me quedaba muy clara esa idea. Esta es la segunda vez que vengo para acá. La primera vez me pasó ese caso y me regresé por las mismas. Dije, no, es radio privada, me voy. Ni siquiera golpeé nada por el estilo. Después, leyendo, investigando, digo, es una radio comunitaria. Quiero que me expliquen este fenómeno de radio privada con fines comunitarios, porque fue para mí un shock. Claramente me lo acaba de explicar usted. También me lo explicó un poco lo que es Wambra Radio, cómo fue un poco de esto de las radios privadas comunitarias. Sí, porque por lo general uno al pensar en una radio comercial privada es para lucrar, ¿verdad? Ya, y ese es a veces como el fin último. Pero nosotros como asociación, todo lo que ingresa acá se distribuye aquí entre todos, ¿ya? Pero para mantener, en este caso, ¿cómo es la palabra? Reinversión. Entonces, todo lo que ingresa acá es, por ejemplo, ya mantenimientos de equipos, en este caso ya pago al personal, o sea, todo es acá. Y no es que es de un dueño, por ejemplo, donde muchas veces una persona te limita tu trabajo, te dice, no puedes hacer esto o puedes hacer esto. Eso pasa en radios comerciales, ¿no? O por no decir en la mayoría de medios. Entonces, en cambio aquí, todos, o sea, los 27 socios, por así decirlo, somos los que guiamos todo. Entonces aquí la diversidad de pensamientos es la que nos ha permitido sacar adelante esto también. Porque muchas veces, claro, tenemos un equipo directivo, ¿no? Pero todas las decisiones no la toma una persona, o el gerente, o el propietario en este caso. Más bien, la asamblea general de los 27 socios tomamos la decisión de. Entonces, por ejemplo, todo el dinero que entra es a invertirlo aquí mismo. Ajá. Creo que está de más preguntar cómo es la inclusión de su grupo étnico, cómo es la inclusión dentro del radio. Bueno, para detallar como inclusión, desde nuestros inicios, con la misión, visión y objetivos que nosotros nos hemos planteado y que hasta ahora los seguimos fortaleciendo, es que primero a Radio Lumán pueden llegar todos, quichua, mestizo, afroecuatoriano, todos los pueblos y nacionalidades. Y qué mejor cuando llegan y hablan en su propio idioma. Entonces, la inclusión aquí se ha visto es primero de que si en ese entonces había un grupo de jóvenes de aquella época, actualmente eso se va renovando. O sea, es decir, hay personas que se identifican con la radio y dicen yo quiero ser parte de la radio. Ya. Independientemente de que a lo mejor tenga ideas afines o no afines, sino lo importante es querer trabajar para la gente. Entonces, aquí estamos gente de diferente edad, por ejemplo. Estamos desde los 16, 17 años hasta las personas que ya tienen sus 49, 50 años, hombres y mujeres. Entonces,
Y cómo nosotros hemos demostrado la inclusión es a través de que, por ejemplo, muchas personas llegan acá y desean un espacio, desean entrevistas, desean que alguna nota de alguna fiesta, algún campeonato, alguna actividad comunitaria que se esté haciendo, que lo difundamos. Y nosotros predispuestos siempre lo hemos hecho. Entonces aquí hay que aclarar también de que para las comunidades los costos de la difusión aquí para eventos específicos comunitarios no tienen ningún costo. No tienen ningún costo, más bien las empresas, otras microempresas que tienen ya su propio capital, que trabajan y sacan presupuesto para comunicación, para difusión, a ellos sí les cobramos, pero a las personas que vienen ya a realizar actividades lucrativas, digamos, a nivel general, a ellos sí les cobramos, pero a los que no, ellos vienen a los espacios, a las entrevistas, a la difusión, les ayudamos con dependiendo de cómo se esté elaborando los eventos, con el 80%, o a veces no les cobramos. En fin, hay diferente tipo de apoyo que hemos brindado. Ahora, otra cosa es que muchos jóvenes acá, estudiantes sobre todo, que es satisfactorio también, que a la radio le toman como un referente, han venido a hacer sus pasantías. Aquí hacen sus pasantías, se llevan la impresión. Claro, nosotros no somos, la mayoría no somos profesionales en el área de comunicación, pero tenemos profesionales en otras áreas. Y todos estos años que hemos venido trabajando nos ha llenado de un poco de experiencia, ¿no? De un poco de experiencia. Y creemos que cuando llegan los pasantes nos aportan mucho, ¿no? Como estudiantes con aspectos técnicos, con cosas creativas, novedosas. Y ellos también se llevan lo más fundamental, que es el valorar lo que es el ser como pueblo, ¿no? Como pertenecer a una nacionalidad, que le hables en tu propio idioma, le hables de tu propia cultura y trates de fortalecer eso. Entonces, los estudiantes también nos ayudan mucho con el aspecto técnico y hemos venido trabajando con convenios con universidades también, ¿no? La institución siempre ha estado predispuesto a trabajar en todos los aspectos. ¿Crees que por parte del Estado ha habido alguna vez censura en la radio? ¿Los han censurado alguna vez? ¿Por parte del Estado? No, a mi criterio no. Lo que nosotros no nos han censurado. A lo mejor porque desde la creación no hemos tenido ningún inconveniente de ese tipo. No nos han censurado en nada. Pues será a lo mejor por ese aspecto que nosotros la programación es en quichua. Entonces, obviamente nosotros tampoco aquí decimos las cosas solo por rumores o comentarios. Nosotros sí trabajamos viendo los lineamientos que hay que cumplir para presentar una información, ¿no? Es que no, tenemos programas educativos, entretenidos, informativos y cada uno tiene su espacio. Hay un tema que me contaron los de Wambra Radio, que dice que justo hubo un movimiento indígena sobre este problema también que hubo de las aguas recientemente. No sé si se acuerda que hubo marchas y todo está quieto. Dice que en los medios de comunicación privados ese tema fue censurado. En los públicos fue invisibilizado. Dice, y la única radio que estuvo transmitido día y noche sobre ese tema fue Wambra Radio, por este motivo. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? Ustedes como medios privados, que están se supone que ahorita están bajo un régimen en sí, porque están al aire dentro de una radiofrecuencia, si es que han sido alguna vez, por eso era mi pregunta, ¿no? Si es que han sido ustedes alguna vez censurados o algo por el estilo, o han sido, o tal noticia no pueden sacarla porque no conviene, cosas así. No hemos tenido ningún inconveniente en ese aspecto. Eso le digo a lo mejor porque
eh, para el oyente mestizo, en este caso, el que tú le estés hablando en quichua, a lo mejor, primero que no lo entiendes, segundo que no te impacta, y en cambio nosotros, como todo lo hacemos en quichua, o sea, nosotros hemos pasado convocatorias de las organizaciones, que es el pedido, ¿no? Que nosotros difundamos. Nosotros lo hemos difundido y desde el Estado no nos han dicho, miren, ¿por qué pasan ese comunicado a reuniones o asambleas? Entonces, nosotros hemos trabajado en ese aspecto. Ajá, no hemos sido censurados en ningún espacio de esos. Más bien, lo que como medio hemos venido trabajando es, si bien es cierto, estamos con la población indígena, ya, pero también hay que presentarle en este caso, contraponer las versiones. Eso sí hemos hecho. Y a lo mejor por ese aspecto es que actualmente los habitantes ya disciernen, ¿no? Ven que esta comunidad o tal organización le invita a esto, pero para basarse en el trabajo de algún levantamiento, por ejemplo. Pero también le presentamos de que por ejemplo, el estar paralizando las carreteras le perjudica a la población. Ya, entonces, en ese sentido, nosotros no hemos dicho, miren, esto es lo que tienen que hacer. No, más bien desde el medio, si las organizaciones necesitan un espacio para difundir, para hacer un llamado a asambleas o algo que ya tengan en su agenda, bienvenidos, todo lo hemos trabajado. Y si, por ejemplo, de parte del Estado viene y dice, nosotros queremos hacer esta aclaración, es bienvenido. Entonces, no es que ni desde el un lado ni desde el otro lado, nosotros, o sea, siempre hemos estado tratando de mantener informada bien a las personas. Eso sí en quichua, porque, claro, ya hay generaciones que ya le entienden mejor al quichua, que le entienden mejor también al castellano, entonces estamos trabajando más bien ahora es en que se fortalezca más el idioma, por ejemplo, ya. Ese es un objetivo que nosotros estamos trabajando harto. Y sí, las entrevistas que llegan en castellano las difundimos, pero con introducciones en quichua. Entonces, un poco o sea, lo que nosotros queremos es más fortalecer el idioma. Sí, porque una como anécdota que me pasó fue que yo era escuchando Radio Lumán, digo, aquí voy a sacar el teléfono de Radio Lumán. Era escuchando la transmisión, todo era en quichua. Entendí por ahí unos 4 números, no entendí más. Y digo, chuta, se me complicó, no entiendo lo que me dice. Entonces, igual era mi temor, el rato de llegar acá. Y digo, y si me hablan todo en quichua, no voy a entender nada. Ese era el temor que yo sentía cuando estaba viendo por acá. Totalmente infundado, nada que ver. Me sirvió bastante el tema acá, me ayudaron hartísimo. Me parece que es para mí, aún lo digo bien así, es una de las radios más representativas dentro de ese tema de inclusión social, de inclusión étnica de los grupos. Insisto, también me parece que es uno de los íconos, se puede decir de esta forma. Estuve conversando con Wambra Radio, estuve conversando con Curuchupa Radio. Son radios comunitarias, se los puedo decir, dentro del espectro de ciudad, pero se trabajan más con jóvenes. No hay una inclusión directa de los grupos étnicos que tiene el Ecuador, de esta plurinacionalidad que se vive en el Ecuador ya. Igual que me hablaba de una radio que queda por la Tacunga, me parece que lleva más de 30 años siendo una radio comunitaria, pero sin embargo sigue bajo la tutela de los cánones cristianos católicos. No, y hay varias radios, varios compañeros, colegas también que son parte de Corape, ¿no? Y sí hay cosas en común con varias radios. Claro, sí, eso, si bien es cierto, cada radio creo que se maneja, algunas con organizaciones, otras con grupos, con colectivos, pero cada una creo que tiene su particularidad y su semejanza también a la vez, porque si hay radios indígenas, sí, las hay.
y que te presentan noticias en quichua, que te presentan reportajes en quichua, los hay. Entonces, eso es lo que resaltaba de positivo, de que con la ley, ahora inclusive los medios nacionales tienen que dar un espacio a la difusión en ese aspecto, inclusive en la prensa, ¿no? Y qué mejor que, o sea, de esa manera uno puede decir que estamos trabajando por fortalecer lo que es la plurinacionalidad, no solo en la parte textual, sino en la práctica o sea, tampoco nosotros queremos como medio imponer de que tú aprendas quichua o de que tú hables quichua, pero que de ti nazca esa voluntad del decir yo quiero comunicarme con el Mashi, con los compañeros, irme a una comunidad y dialogar y escucharles, aunque no pueda hablar, pero ya entenderles lo que están hablando. Entonces, eso es un poco, o sea, la lucha de los medios comunitarios, este caso indígenas, ¿no? Quichuas indígenas, porque sí lo hay en la Amazonía, lo hay en el centro del país, pero como tú dices, pertenecen a espacios, en este caso religiosos, me parece que son, ¿no es cierto? Porque ellos son los que siempre han tenido ese aspecto de que trabajan para su evangelización, ¿no? Claro, entonces sí, sí es un poco, para mí es un poco contradictorio, ¿no? Porque también lo que hablaba con Radio Luma, perdón, con Radio Wambra Radio, era un poco ese tema de que muchos se manejan bajo estos reglamentos religiosos, por decirlo así, y hay otros que, por ejemplo, hay radios comunitarias que están bajo el tutelaje del gobierno. Entonces, por ahí es como que se desvían un poco y no llegan a ser radios comunitarias como tal, sino vienen a ser casi como una radio estatal. Entonces, por ejemplo, eso a mí, ¿qué beneficio le da a la comunidad? Claro, entonces eso es lo que me chocaba un poco a mí. Viendo acá un poco también que era mi duda, era mi intriga de que radio privada comunitaria, también decía, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué privado comunitario? Pero ya estando acá, viviendo en este momento, estando aquí con ustedes, conversando con ustedes, viendo cuál es el lado, cuál es la realidad que se vive acá, es totalmente diferente, y uno entiende cómo es el mensaje de por qué fue una radio privada y por qué no fue directamente comunitaria. Entonces ahora se entiende totalmente el mensaje y se entiende cuál fue la mejor salida. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, para mí fue la mejor salida. Claro, porque si en ese entonces hubiésemos, digamos, adquirido la frecuencia comunitaria, yo que sé, al año, 2 años máximo será, la radio a lo mejor no hubiese existido, porque de ley se necesita recursos económicos. O sea, la radio solita sí, y solo con equipos de voluntarios no puede funcionar. Y aquí podemos hacer un paréntesis y hacer un pequeño comentario, ¿no? Y eso es lo que está un poco fallando en lo que son las radios comunitarias que está brindando el gobierno. Les brindan todo, lo que, digamos, pasó con nosotros hace años atrás, en pequeño, pero ahora les brindan en grande, digamos, ya, les brindan todo equipado. Si mal no recuerdo, me parece que cada radio está en $250,000, me parece, pero son para pueblos y nacionalidades amplias, no grandes. Entonces, pero la dificultad es de que las personas o la organización que asume eso, primero, de que las personas que quieran estar allí no van a estar gratis, como quien dice, no van a estar trabajando ahí su jornada, su trabajo. ¿Y qué es lo más fácil que le toca hacer la radio? Dejarle puesto música, que vaya solo música. Entonces, allí un poco es lo que hace falta, es de capacitación, y mucha, ¿no? A todos, inclusive a nosotros también estamos siempre en que como la tecnología va cambiando, los nuevos sistemas de información van cambiando, tenemos que seguir capacitándonos constantemente, y eso creo que también lo deben hacer con las radios comunitarias legales que ya tiene el país, ¿no? Que son 20, entonces ellos también deben trabajar en ese espacio, porque
nosotros, claro, podemos servir de ejemplo, pero quisiéramos que ellos, con toda la tecnología que ahorita tienen, salgan más, sobresalgan más, como pueblos y nacionalidades, con un medio fortalecido, pero sabemos que tienen esas dificultades, en la parte operativa con las personas de allí. Entonces, en esa partecita creo que es como una crítica no constructiva que siempre vale compartir, porque lo que nosotros, o sea, nosotros como, por ejemplo, como indígenas, no vemos a ellos como una competencia así, decir, ah, no, ellos ya tienen su radio comunitaria. Más bien lo que nosotros desde acá pensamos es que hemos ganado un espacio más. Por ejemplo, acá ya hay una radio comunitaria grande, o sea, comunitaria pero grande para todo el pueblo Aguá y funciona en Ibar. Pero como que falta trabajar en contenidos y la comunicación que debe impulsarse más es en su propio idioma, que es el aguapid. Entonces, pero uno va y dice, escucha la radio, lo que quisiera es, claro, que te pongan sus canciones, que te hablen en aguapid, pero me parece que se están enfocando por otro camino. Entonces, yo digo, ojalá y las radios que el gobierno está dando a los pueblos y nacionalidades, que no se quede solo en que ya se les da al pueblo, ¿no? Sino más bien dotarles de herramientas, de conocimientos para que la gente se motive y se involucre más y saque adelante la radio. Porque eso nosotros le digo, si es que hubiésemos en esos años atrás aceptado como comunitaria, y eso le digo, un año, 2 años, a lo mejor ya hubiese dejado de funcionar. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? Que todos fuimos un grupo organizado, o sea, un grupo ya de jóvenes organizados de que teníamos que ocupar un espacio, ya. Como esto lo sentimos como todo nuestro, ¿no? Entonces, en el que teníamos que aportar. Y qué buenazo que hubiese sido si es que años atrás hubiese habido la ley que está ahorita, ¿no? En el que decía, a ver, radio comunitaria puedes tener lo mismo que una comercial o una pública. Entonces, nosotros no lo hubiésemos dudado 2 veces, de una comunitaria legalmente, pero decíamos, ¿cómo vamos a subsistir en el tiempo? ¿Cómo vamos a subsistir en el tiempo? Entonces, de ley, teníamos que, con proyección, a tratar de percibir ingresos para la reinversión aquí adentro mismo. Muchas gracias, don Luis. Ha sido un gusto poder conversar contigo aquí. Eh, Fue una conversación muy amena. Sí, más que todo, uno comparte lo que siente, ¿no? A veces puede estar equivocado, puede no tener apreciaciones acordes a las expectativas que tú tienes, pero siempre es importante dialogar, conocer y nosotros también como radio estamos abiertos a obtener todo tipo de criterios, de sugerencias. A diario eso le decimos a nuestra gente, que si nos estamos equivocando, estamos cometiendo errores, que sin temor a nada, o sea, que nos llamen, nos digan que esto está así, esto está mal, o esto quisiéramos que esté así, porque los medios pienso que nos debemos más a la gente, a la gente, a la gente, y la gente creo que va educándose por el medio de comunicación que dispone. Y modestia aparte, Radio Lumán en estos años, por su trabajo, ha logrado que el pueblo quichua Otavalo sea uno de los pueblos mayormente reconocidos a nivel de diferentes espacios. Y eso es lo que queremos con las demás radios, con los demás pueblos y nacionalidades, que con su cultura, con su tradición, sigan elevándose, sigan superándose, sigan siendo más grandes, ¿no? Como pueblos, como nacionalidades, y así tratar de empujar esto que es la plurinacionalidad y que nos demos cuenta de que acá hay este pueblo, acá hay otro pueblo, tú vas más allá, está otro pueblo y sabes que estás con tu gente. Última pregunta. Yo sobre un tema que yo estaba leyendo un poco que era, hablaba sobre el vender
el vender muchas veces nuestra cultura. Y ponía un poco ejemplo eso de los indígenas Otavalo, de que muchas veces cogen sus artesanías, salen al exterior y es a vender, y venden la cultura. ¿La radio puede ser parte de esta venta de cultura? ¿Puede ser parte de, de hacerle mercancía a su cultura? Mercancía. O sea, ¿a qué voy con esta pregunta? Bueno, en este libro nos hablaba de que muchas veces venden por decirle, la shigra o venden los sombreros y es parte de su cultura, ¿no? El hecho de que ustedes comiencen a demostrar la cultura, su idiosincrasia, sus costumbres por medio de la radio, el rato que salen por internet, por ejemplo, y lo ven todo, lo escuchan todo el mundo. No sé si estoy equivocado, corríjame si estoy en un error. Esto es parte de promocionar o como vender su cultura, su idiosincrasia, su cultura a nivel mundial. Bueno, yo no hablaría en términos más bien, porque el comprar, vender es como más bien en términos económicos, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Pero, o sea, yo pienso que nuestros mindalaes, ¿no? Nuestros comerciantes, así se autodefine a los pueblos quichuas otavalos, a los machis que han salido a otros países, ha sido a mostrar lo que somos. A mostrar lo que somos, o sea, y que por eso, digamos, hayas tenido algún beneficio, eso ha sido pero parte de un trabajo, parte de un objetivo grande que es el decir yo soy quichua otavalo o yo soy indígena. Entonces, no más bien de que, mira, yo soy algo del folclore y analízame o mírame, no, más bien no, sino más bien pensar de que existimos, estamos presentes, somos nosotros, un pueblo auténtico que tiene sus características. Entonces, eso es lo que en el medio también tratamos de difundir. Hacer todo en quichua significa no que estamos vendiendo el idioma, no, sino más bien de decir, mira, hay una radio que te está hablando en otro idioma. Entonces, al igual que las otras culturas, ¿no? Y que de eso, claro, habrá gente que diga, hagamos comercio, eso ya es independiente, pero lo principal es lo otro, ¿no? De decir, estamos presentes, nos mantenemos, o sea, tratamos de resistirnos a esa globalización, negativa, ¿no? Que existe como pueblos. Sí, muchas gracias, Donis. ¿Me puede dar como un pequeño mensaje? No sé, puede ser, ¿qué objetivos tendrían ustedes para el futuro? Como Radio Ilumán, usted con sus proyectos, algún proyecto que tengan acá pendiente. No sé si lo podemos ver primero en quichua y después me lo traduce al español. Claro, encantado. Kallaripi mashi ali chisita charipay, kayman chayamushkamanta kikinda yupaychani nipani. Chinapas kay rimarikunaka ñukanchipaka sumaq kan, imamanta hasta ungarin ña kaykunata riqsichispa, villachispa, ñukanchipas nipanchi nachu kaypimi kanchi, shinami kawsanajupanchi, quichua runami kanchi, ñukanchi kawsayta misinchiyashpa shamupanchi, nipanchi nachu mashi. Chaymanta ñukanchika Iluman uyachiganta ña chunga chusku watata ña llamkaykunata paktachispa shamunajupanchi, ñukanchi ayllu llaqtakunapa hasta ungarin paykunamanta piñarishka kaymanta, paykunamanmi quichua shimipi, shinallata ñukanchi takikunata, ñukanchi kawsaykunata riqsichispa punllan kawsapanchi, shinapash hasta ungarin ñukanchi kawsay yali mirarishpa viñashpa kachu, quichua kawsay nachu, shinapash karu llaqtakunapipash ñukanchi quichua runakunapipash shuk llaqtakunapika shinallata quichuapi rimashpa kawsan, paykunapa hatuykunawangu, shinallata shuk ruraykunawanpash, shinapash ninan mutsurishka kan tukuykunallata ñukanchi kawsaytaka hasta ungarin huyashpa charingapa.
Bueno, le manifestaba de que es un placer compartir estos diálogos, este aprendizaje que es productivo tanto para usted como para mí como persona, del saber de que Radio Lumán tiene un imaginario en las personas, en los estudiantes, en los catedráticos, que ha podido subsistir durante 14 años. 14 años de trabajo legal, digamos, ¿no? Con lo que fue la concesión. Y nos llena también de alegría del saber de que eh, hemos crecido un poquito, digamos, como un adolescente, tenemos 14 años, 14 años en el que con tropiezos, con errores hemos venido trabajando con el grupo de humano que contamos acá, el talento de 27 compañeros, entre jóvenes, adultos, hombres y mujeres, que nos hemos reunido para sacar adelante un objetivo primordial, que es de dar a conocer que estamos presentes, que seguimos presentes, que somos quichuas, que somos indígenas, que si antes nuestras voces no eran escuchadas, hoy podemos ver que sí son, ya somos visibilizados. Antes en los medios nacionales o en otros medios solo sacaban pedacitos o pequeñas cositas de los pueblos, pero hoy no, vemos que está cambiando ese panorama. Y nosotros como radio igual estamos tratando de día a día tratar de ser mejores. No somos expertos en hacer radio, más bien lo que nosotros tratamos de esforzarnos es en base a todos los requerimientos de las personas, de las comunidades, de los dirigentes, del padre de familia, la madre de familia, de los jóvenes. Y sí, es un trabajo complicado, ¿no? No es un trabajo fácil, pero pienso que la voluntad, las ganas y esa pasión que le ponemos acá nos ha permitido salir adelante. Si bien es cierto, en los inicios no percibíamos ningún sueldo, pero hoy, gracias al trabajo colectivo, estamos superándonos poco a poco. Y decirle, no, pues que todas las puertas de Radio Lumán están siempre abiertas para cualquier diálogo, para cualquier trabajo, conversación, si se trata de brindar mensaje a la población, estamos predispuestos y no, pues bienvenido compañero y cuando usted esté pues con su visita por acá en Babura, no duden en llegar, estamos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. No sé si podemos